Esta semana la agenda económica vino muy cargada. Empezó el lunes con una emisión de deuda inédita, por ser en pesos nominales en los mercados internacionales. Siguió el martes con la presentación de los lineamientos generales de la rendición de cuentas que el equipo económico hizo ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, con un primer conjunto de cifras. Continuó el miércoles con los mismos lineamientos, pero divulgados ante la bancada del oficialismo y con otro grupo de números, o al menos los del día anterior ajustados, corregidos, y culminó ayer, jueves, con el dato del Producto Bruto Interno del primer trimestre, que marcó un crecimiento de 4,3% en términos interanuales y de 1,5% en relación al último trimestre de 2016. Todo eso pasó, repito, en apenas 4 días. Vamos a destinar entonces el espacio de la entrevista central de hoy a un análisis económico expandido. Recibimos al economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo. Buenos días, un gusto estar aquí en los estudios. Sí, tantas veces hablamos por teléfono. No viene mal de vez en cuando verse las caras, ¿no? Exacto. Bueno, empecemos con lo más nuevo. Empecemos con la información del día de ayer. ¿Romina? Sí, recordemos a ver las cifras, ¿no? En el primer trimestre del año el PBI creció 4,3% si comparamos en relación a lo que había sido el desempeño en el primer trimestre de 2016 y 1,5% si lo comparamos con el último trimestre del año pasado. Pablo, ¿qué comentario en principio amerita este comportamiento de la economía en esta primera parte del 2017? Bien, el dato del primer trimestre del año a nuestro juicio fue francamente excelente. Ya teníamos desde hace unos cuantos meses el diagnóstico de que la economía había dejado atrás un periodo de estancamiento largo que se había observado entre mitad de 2014 y mitad de 2016. Los datos del cuarto trimestre del año pasado ya habían pautado un crecimiento importante, del torno del 1,5%. Esperábamos que los datos del primer trimestre volvieran a mostrar signos favorables en relación al desempeño de la economía, pero terminaron siendo sensiblemente mayores a los que esperábamos, y yo creo que eso va a pautar en general que los analistas privados estemos revisando al alza las proyecciones. Fue un dato que nosotros ayer decíamos es francamente excelente. Llevamos en los últimos 2 trimestres un crecimiento de prácticamente 3%, que, digamos, que si lo anualizáramos nos llevaría a tasa de crecimiento de 6%. Eso seguramente no es un pronóstico lógico, los datos tienen su volatilidad, pero el desempeño de la economía en los últimos 6 meses ha sido excelente. Vayamos a cómo se comportaron los distintos sectores. Bueno, decía recién, el desempeño ha sido excelente, el crecimiento a nivel sectorial es generalizado, salvo por una disminución en la industria manufacturera que está recogiendo el efecto de la parada de la refinería de petróleo ANCA para tareas de mantenimiento. Todos los sectores muestran crecimientos en las comparaciones relevantes. Cosas a destacar, tenemos un crecimiento interanual de más de 5% en el sector agropecuario. Ahí estamos recogiendo rendimientos récord en el arroz y en la soja, una recuperación de la faena. Otro hecho destacable es que la construcción dejó atrás una fase de recesión larga que había sufrido, lleva 2 trimestres consecutivos de suba. Cuando comparamos el nivel actual de actividad en la construcción es 0,7% mayor que el de hace un año. Es un crecimiento pequeño, pero quedó atrás la recesión, y en el comportamiento de este último trimestre fue clave la recuperación de las inversiones públicas. Después también es un otro hecho sumamente destacable, es que vimos una fuerte contribución del comercio. El comercio acumuló un crecimiento de 8,7% contra un año atrás, un crecimiento extraordinariamente alto. Y ahí juega el turismo, ¿no? Ahí el turismo es una explicación clave, porque tuvimos una temporada turística récord en materia de visitantes y prácticamente récord en términos de gastos de los turistas. También juega una recuperación importante de las ventas de bienes durables, de automóviles y de electrodomésticos, digamos. ¿Y qué pasó a nivel del comportamiento de los componentes de la demanda agregada, donde estaba, bueno, el consumo, la inversión? Bien, en lo que hace inversión, la inversión privada
bajó 1%. En relación a un año atrás, cuando miramos inversión en activos fijos. La inversión total subió porque hay una acumulación de stocks en la economía, que es propio, digamos, de cuando la economía se acelera. Digamos, como otros hechos importantes, tenemos que en el sector externo de la economía tuvimos un aumento fuerte de las exportaciones en términos reales de bienes y servicios, subieron 4,9% respecto a un año atrás. Eso recoge esencialmente lo que decíamos recién del turismo. También subieron fuertemente las importaciones, subieron 3,6%, con lo cual la expansión de la actividad económica esencialmente recogió el dinamismo del consumo privado. El consumo privado subió 4,3% en términos interanuales contra un año atrás. Esperábamos un crecimiento importante del consumo, pero terminó siendo mayor de lo que teníamos proyectado, y eso recoge dos hechos que están interrelacionados entre sí, que son una recuperación de la confianza de los consumidores. El índice de equipos y la Universidad Católica muestra que los consumidores han retornado, digamos, a una zona de moderado optimismo, y el aumento del salario real. Como la inflación bajó rápidamente en el último año, el salario real está subiendo a razón de 3% anual, y eso es un elemento clave también para esa reactivación del consumo, para esa reactivación del comercio. ¿Y el marco regional, el marco internacional, cómo están jugando? Te lo pregunto porque el ministro Danilo Astori esta semana en su presentación pública señaló que la región está complicada. Destacó eso, ¿no? Sin dudas, en la región estamos viendo dificultades. De todas maneras, allí tenemos una diferencia como de apreciación con lo que señalaba el ministro, porque la perspectiva y el desempeño de las economías de Argentina y Brasil hoy por hoy está siendo sensiblemente mejor que lo que teníamos en los últimos 2 años. El PBI está creciendo. Es verdad, como lo ilustró la presentación del ministro, que las proyecciones de crecimiento para Argentina y Brasil se están revisando sistemáticamente a la baja. Sí, él lo que mostraba en el gráfico era eso, ¿no? Apuntaba a las expectativas de crecimiento y mostraba cómo desde septiembre más o menos hasta ahora se han ido reduciendo. De todas formas, claro, el desempeño en realidad está siendo mucho mejor que el que se veía hace 2 años. Estas perspectivas de crecimiento revisadas a la baja, igual si se cumplieran esas proyecciones, igual marcan un mejor panorama para Argentina y Brasil. Un elemento, digamos, Brasil está saliendo finalmente de una de las recesiones más profundas que tuvo durante los últimos 100 años. Argentina está saliendo de una recesión más moderada, pero recesión al fin. Y Uruguay se está viendo sumamente favorecido por lo que ha sido la caída del dólar en la región, un poco en Brasil, pero fundamentalmente en Argentina. Y la temporada turística récord que tuvimos en materia de visitantes y casi récord que tuvimos en materia de gastos, tiene mucho que ver con la apreciación de la moneda argentina, con la inflación en dólares que se observó en Argentina, con lo cual a nuestro juicio es claro que Uruguay se está favoreciendo de ese panorama regional, y también se está favoreciendo de un panorama internacional de retorno de capitales a los mercados emergentes, porque se han ido consolidando una vez más expectativas de que la suba de tasas en Estados Unidos va a ser lenta. Bueno, y tuvimos en estos días una repercusión importante de ese clima de bonanza, que es la exitosa emisión que hizo el gobierno de deuda en pesos nominales, digamos. Seguimos con el economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte. Estamos mirando los números que se conocieron ayer de evolución del PBI en el primer trimestre y las conclusiones que se pueden sacar. Ahora, en cuanto a perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que cabe esperar para 2017, 2018, 2019? Bien, a ver, nosotros veníamos trabajando antes de conocer el dato de ayer con una proyección de crecimiento para este año de 2,4%, que si uno contempla que tenemos la parada de la refinería de ANCAP, se trata en realidad de un crecimiento, se trataba más bien de una proyección de crecimiento en torno de 3% en el conjunto del año. Para el año que viene teníamos una proyección de crecimiento un poco más moderada, 2,2%. Seguramente vamos a estar revisando al alza nuestras proyecciones. Todavía estamos mirando los números. Yo creo que, digamos, está claro que se está abriendo un panorama de mayor crecimiento en Uruguay. Teníamos una proyección de 2,5% para el 2019, sin contemplar
el eventual inicio de obras de UPM que podría ocurrir en 2019, con lo cual hay una perspectiva de más crecimiento. Creo que un elemento que hay que tener claro de todos modos es que este es un crecimiento, el que estamos avisorando, fuertemente apoyado en la demanda interna y en el consumo, porque Uruguay se ha quedado caro en dólares y eso probablemente implique algunas similitudes con lo que observamos en los años 90, cuando la economía crecía a un ritmo más o menos fuerte, pero la rentabilidad en los sectores exportadores y competitivos de importados era relativamente baja, y otra similitud que podríamos tener es que, por lo menos por ahora, no estamos viendo una recuperación en el mercado de trabajo, del empleo, que recoge que el Uruguay, en parte recoge que el Uruguay está caro, en parte recoge que el empleo siempre demora en responder a la reactivación. Sí, porque ahí recordemos la última cifra, ustedes siempre insisten en la volatilidad que tienen las cifras del mercado de trabajo, ¿no? Pero la última anda en el entorno del 9%, lo que parece una cifra alta en relación a lo que veníamos teniendo en los últimos años, y sobre todo también con este panorama de la economía que luce bastante mejor de lo que se podía prever, ¿no? Exactamente, pero probablemente tengamos por delante por lo menos algunos meses de desempleos arriba del 8%, que son altos en una comparación internacional y bastante más altos que los más bajos que vimos de 6% en los momentos de mayor crecimiento. Te propongo que hagamos una pausa y después ya nos metamos en rendición de cuentas. Siempre es bueno dedicarle un tiempo a un proyecto como este, sobre todo a los lineamientos generales, que son los que acaban de difundirse. En esta ocasión además tenemos la ventaja de que está sobre la mesa casi al mismo tiempo este dato del PBI, ¿no? Entonces, cómo juega una cosa, cómo juega la otra, vamos a examinarlo. Después del alto nivel de conflictividad que se había dado en 2015, cuando se discutió el presupuesto quinquenal y se lo consideró austero por los sindicatos, después del ajuste fiscal del año pasado, marcado por un contexto regional que había empeorado, la rendición de cuentas, esta que ahora acaba de conocerse, la que marca además los gastos para 2018, era esperada con expectativa, con incertidumbre, con inquietud. Bueno, vamos a meternos en su análisis. Seguimos con el economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte. Pablo, un comentario general a propósito del panorama fiscal en el que se ubica esta rendición de cuentas. Bien, esta rendición de cuentas se ubica y refleja un panorama de restricciones fiscales muy fuertes que tiene el país. Para retomar la palabra espacio fiscal que tantas veces ha usado los equipos económicos de los últimos gobiernos. Una creación de los equipos económicos recientes. Una creación o una forma de ilustrar, digamos, cómo se justifican decisiones de presupuesto. Ese espacio fiscal, en nuestra opinión, es negativo por donde se lo mire. Es decir, no hay espacio para aumentar el gasto público en Uruguay. Si nos comparamos, digamos, al momento de la ley de presupuestos del 2015, cuando este gobierno empezó, lo que podemos observar es que la economía creció menos de lo que estaba previsto. El gobierno igual obtuvo más ingresos de los que estaba previsto, producto de las medidas de ajuste fiscal que se implementaron el año pasado, sobre todo. Los gastos del gobierno superan en 1.5% del PBI a los gastos proyectados en 2015. El gobierno recortó inversiones, obtuvo algunas rebajas en la cuenta de intereses, pero aún así el resultado fiscal es medio punto peor del que estaba previsto en 2015. Recordemos en cuánto estamos. Hoy estamos con un déficit fiscal del orden de 3,4% del PBI, con alguna ayuda transitoria, digamos. Podríamos decir que estamos más en torno de 3,5%, 3,6% del PBI, y la deuda pública neta pasó de 33 a 43% del PBI. O sea, aumentó de manera importante. Significativa. La deuda bruta aumentó bastante menos, hay un tema de pérdida de reservas en el momento 2015-2016, en el peor momento, pero para estabilizar la deuda pública, para evitar que esta deuda siga creciendo, según nuestros cálculos se requiere un esfuerzo fiscal o un ajuste fiscal adicional de un 1% del PBI, 1,5% del PBI, según las hipótesis que tomemos. Todavía falta bastante en el frente fiscal. Bueno, y en ese panorama, ¿cómo evaluaron ustedes los aumentos de gasto que se anunciaron? El gobierno plantea incrementos de gastos por un total de 222 millones de dólares. Este número ha ido y ha venido, ha tenido distintos enfoques. ¿Vamos a explicarlo? Bien,
Cuando pensamos en las rendiciones de cuentas tenemos que distinguir los componentes automáticos de los componentes discrecionales. Hay gastos que ocurren automáticamente y el ministro señaló las transferencias al BPS para cubrir pasividades están siendo mayores que las que estaban previstas en unos 100 millones de dólares. Las transferencias a la llamada caja militar están siendo mayores a las previstas en 50 millones de dólares. O sea, ahí tenemos 150 millones de dólares de gasto extra que va a haber el año que viene, no resuelto por el gobierno. Exactamente, que no estaba contemplado en la rendición de cuentas anterior. Y son automáticos. Sí, son situaciones que quedaron de hecho. De hecho. En el caso, por ejemplo, de los 50 millones de dólares extra de la caja militar, porque no se votó en el Parlamento un proyecto de ley que se había enviado para un impuesto a las jubilaciones militares más altas, ¿no? Exactamente. En el caso del BPS, bueno, es otra historia, porque hubo hasta errores de cálculos del propio organismo, ¿no? Ahí tenemos 150 millones que vienen impuestos. Chao. Exacto. Y luego hay una decisión discrecional de incrementar el gasto en 72 millones de dólares, 62 millones para la educación, 12 millones para pagar un acuerdo con funcionarios del Poder Judicial. Se trata de el aumento discrecional del gasto, es muy pero muy pequeño, lo cual refleja las restricciones que teníamos. Igual esta distinción entre discrecional y automático tenemos que manejarla con cierto cuidado, porque lo que hoy, digamos, es automático, en realidad muchas veces responde a decisiones que se tomaron en el pasado. No quiere decir que no se haya tomado nunca ninguna decisión, pero bueno, las decisiones ya se tomaron y ahora solo se observan las consecuencias. Pablo, quizás uno de los temas más sorprendentes de la información que presentó el equipo económico, lo decía recién Emiliano, tiene que ver con los gastos en seguridad social, ¿no? ¿Qué está pasando concretamente? Sobre todo estoy pensando en el BPS, por ejemplo, las cifras que se presentó respecto a lo que se difiere de las proyecciones que había del gasto de BPS. Sí, el gasto en pasividades está subiendo fuerte. En el 2008 se aprobó una ley de flexibilización del sistema para acceder a la jubilación. Veníamos con la reforma del 96 y era muy difícil para algunas personas, para muchas personas, completar los años de aportación requeridos. Hubo una ley de flexibilización, pero los efectos de esa ley aparentemente fueron sustancialmente mayores que los que estaban previstos. Tenemos que la cantidad de jubilaciones por año pasó de 15.000 a 30.000, es decir, se duplicó la cantidad de personas que se jubilan cada año. Las jubilaciones por invalidez pasaron de 1.500 al año en 2008 a más de 6.000 ahora. Ahí parecería que hay alguna anomalía. Es muy poco razonable pensar que el 20% de las personas que se jubilan cada año lo hagan por una razón de invalidez, digamos. Parece un número francamente llamativo. A su vez las pasividades suben porque aumenta el salario real, y eso está teniendo impactos significativos en el sistema. Pensemos que en el año antes de la reforma del 96 el país gastaba como 12% del PBI en pasividades. Ese número bajó hasta 8,3% del PBI en el 2008, y del 2008 para acá, producto de todas estas cosas que decíamos, subió nuevamente a 9,7% del PBI. Y el gasto en términos reales de las pasividades se duplicó entre el 2008 y el 2017. Y por otro lado tenemos la caja militar, donde estamos... Ahora, lo curioso es que el propio equipo económico destaca con respecto al BPS que este aumento del gasto que se instaló sorprendió, es mayor que lo que el propio organismo había avisado, ¿no? Había como una advertencia, como un rezongo incluido, ¿no? Probablemente, no está escrito el rezongo, pero por lo menos el ministro marcó que la discrepancia entre las dos cifras era bastante significativa, ¿no? Pero vayamos al otro, a la caja militar, o el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Exactamente, ahí tenemos, digamos, que la asistencia a la llamada caja militar o al servicio prácticamente se duplicó en términos reales en 5 años, va a llegar a 550 millones de dólares, es casi un punto del PBI, un poquito menos de un punto del PBI. Estas tendencias en seguridad social, a nuestro juicio, son francamente preocupantes, requieren medidas de ajuste. Por un lado, el gobierno está planteando una reforma de la caja militar, que a nuestro juicio es inevitable. La realidad es que el proyecto que está entrando en el Parlamento es bastante menos de lo que pretendía el equipo económico, porque el proyecto como está planteado, va a tener efectos de un modo sumamente lento. También es preocupante lo que pasa a nivel de las pasividades en el BPS. Estamos hablando de transferencias. Uruguay gasta mucho en cualquier comparación internacional en seguridad social, y la verdad es que el dinero que se gasta en esas transferencias es dinero que no se gasta en la provisión de los servicios públicos, no se gasta en educación, no se gasta
en seguridad. Ahí Uruguay tiene un tema para abordar, sin dudas. Vayamos ahora a la otra parte del gasto, el gasto que se resuelve aumentar ahora, ¿no? 62 millones de dólares. En educación, concretamente, 62 millones. Sí. Vayamos a este rubro. ¿Cuánto significa en el total del gasto educativo? ¿Cuán significativo es lo que aumenta el gasto de la educación? A ver, es un aumento muy pequeño. Pensemos que el ministro Astori dijo que el próximo año estaremos llegando a un gasto en educación de 5% del PBI. 5% del PBI representa más o menos 3.000 millones de dólares. Un aumento de 60 millones de dólares implica incrementar el presupuesto de la educación en un 2% en términos reales. Es un aumento pequeño. Un 2% de incremento. Un 2% de incremento. A nuestro juicio es evidente que con las restricciones fiscales que el país tiene por delante parece casi imposible que el Uruguay llegue al objetivo que tiene el gobierno de un gasto en educación de 6 puntos del PBI, algo que en nuestra opinión era previsible ya desde hace varios años, desde antes de que comenzara esta administración, con lo cual también debería estar claro que el desafío del sistema educativo es lograr un funcionamiento mejor, más o menos con el presupuesto que tiene la educación hoy. El desafío está en mejorar la calidad de ese gasto y ese es un área donde no ha habido avances sustantivos, probablemente va a ser tarea del próximo gobierno. Aclaremos que, como destacó el ministro, el presupuesto de la educación no aumenta solo estos 62 millones que se disponen en la rendición de cuentas. Hay aparte otro rubro, 46 millones, que viene de la rendición de cuentas anterior, ¿no? Exactamente, sí. Es por eso que con la suma de las dos cosas, 62 más 46, es que el presupuesto total llegaría cerca del 5% del PBI. Y el aumento de recursos disponibles va a ser del orden del 3,5% aproximadamente. Bueno, y por el lado de los gastos que resuelve el gobierno aumentar, también están esos 10 millones que tienen que ver con deudas que se tiene con funcionarios judiciales, ¿no? Que es una decisión discrecional pero inevitable, porque hay un acuerdo que honrar después de un fallo judicial que también hay que honrar. No es toda la deuda, es una cuota. Un tramo de esa deuda. Pablo, hemos estado hasta ahora examinando gastos o aumentos de gastos en estos lineamientos generales de la próxima rendición de cuentas. Corresponde que pasemos a los impuestos. Sí. Pero antes, sacar la cuenta. ¿Por qué es necesario tomar medidas tributarias según el gobierno? Bien, de alguna manera el gobierno plantea ¿qué tengo de nuevo en materia de gastos en esta rendición de cuentas? Que vamos a tener 222 millones de gastos que no teníamos contemplados debidamente en la rendición anterior. Algunos automáticos que ya comentamos, mayores gastos en seguridad social, y otros discrecionales, estos 72 millones que teníamos. Esos 150 millones en seguridad social más los 72 da 222 millones. ¿Cómo cubrir ese aumento de 222 millones? Una parte, 100 millones, el ministro señaló que vendrían el hecho de que la economía va a crecer más y genera 100 millones. Los otros 112 millones, el planteo del equipo económico... No, 110, ¿no? 110 millones. 110 millones. 110, porque son 200 de aumento de recaudación, pero hay que restarles 90 de transferencias del Banco República a rentas generales que no pueden ya concretarse. Que no podrán concretarse. Entonces son 110 millones y 112 millones adicionales para cerrar los 222 millones. Se necesitan 112 millones. Exacto. Y es ahí que aparece la variable impuestos. Exactamente, y eso implica un impuesto un incremento de impuestos a los juegos de azar, que a partir de ahora van a estar grabados con el impuesto a la renta empresarial para lo que es la banca de loterías y quinielas, y con el IRPF que deberán pagar quienes resulten ganadores de las apuestas, digamos. Y por otro lado se dispone un aumento de la llamada tasa consular. Veamos las dos variantes. La de los juegos de azar, ¿cómo lo ves? Hay pocos argumentos para pensar que una actividad empresarial como la de levantar apuestas no deba pagar el impuesto a la renta empresarial que pagan todas las empresas, con lo cual eso parece razonable. Y también parece razonable que los premios estén grabados por el impuesto a las rentas de personas físicas como rentas de capital. En definitiva, cualquier ahorro que genera rentas paga el impuesto. No parece mal que también ocurra eso con el resultado de una inversión ultra especulativa, que es una apuesta, pero que no deja de ser una inversión, entre comillas, digamos. Está bien. Y en el caso de la tasa consular,
¿Cómo lo viste? Porque el ministro fue muy enfático en que era una mala señal, ¿no? A ver, perdón, en que no era... No era preferida, digamos, no era lo que hubiera querido hacer. No era lo que hubiera querido hacer, pero que de todas formas restó importancia a lo significativo que era este incremento, ¿no?, de la tasa consular. Recordemos que la tasa consular se cobra a las importaciones, ¿no? Exactamente. Y acá lo que se está disponiendo es un incremento de 3 puntos porcentuales en el caso de importaciones extra Mercosur y un incremento de 1 punto porcentual en las importaciones de países Mercosur. Era de 2 la tasa, entonces pasa se a le sube 3 3 o se o le a sube 5. 1 según el origen de los productos. Sí, a ver, es difícil estar en los pies de un ministro de Economía, siempre es más fácil ser analista. Está claro la justificación que hace el equipo económico de esta decisión, que es que el equipo económico señalizó cada incremento de gastos que no estaba previsto en la rendición anterior, automático discrecional, tiene que tener un financiamiento, ese es el principio rector. En Uruguay es difícil encontrar oportunidades para subir los impuestos que típicamente uno debería ajustar cuando precisa hacer ajustes fiscales, porque todos ellos son altos, el IVA es alto, el impuesto a la renta empresarial es alto, el impuesto a la renta personal está en niveles también bastante altos, y bueno, se apela a esta tasa consular, que a nuestro juicio, entendiendo la justificación que da el ministro, y es una justificación posible, no deja de ser también una mala señal. Es una mala señal, pero debemos decir, en primer lugar, que el impacto en la economía es pequeño, porque el impacto de la recaudación es pequeño. Si uno pone un impuesto que va a recaudar poco, difícilmente tenga grandes impactos negativos en la economía. Pero nos parece que es una mala señal, porque va en una dirección opuesta a un camino de apertura económica que tiene que recorrer el Uruguay. Al final, encarecer las importaciones, en el corto plazo parecería que mejora la capacidad de competencia de las empresas locales, porque se encarece la importación, pero en el mediano plazo le resta competitividad al país. Proteger el mercado interno, al final, le termina restando recursos al sector exportador. Por eso los economistas decimos que en el largo plazo los impuestos a las importaciones no difieren de poner un impuesto a las propias exportaciones, y eso es bastante evidente que es una mala idea. Y a su vez se plantea este incremento diferenciado, un incremento de solo 1 punto para el Mercosur y de 3 puntos para el resto del mundo. La lógica de esa decisión seguramente es preservar mejores relaciones con nuestros socios comerciales del Mercosur, porque poner este arancel va en contra del acuerdo del Mercosur, pero al mismo tiempo le estamos aumentando la protección arancelaria a los socios del Mercosur, que van a poder disfrutar de una competencia un poco menor de los proveedores de fuera de la región. Es probable, digamos, que en algunos casos por lo menos puedan explotar esa mayor protección, y eso tiene como una implicancia, que es para recaudar unos 100 millones de dólares, que es lo que va a recaudar este impuesto. El país está dispuesto a darle esa ventaja, esa mayor protección a los proveedores de Argentina y Brasil, que si la explotan va a implicar que en algunos casos nos van a cobrar más por los productos que hoy nos están vendiendo. Por eso decíamos, es como una mala señal, y es una mala señal también porque de algún modo se está diciendo que el país no logra, o el gobierno no logra, encontrar medidas de ajustes en todos los gastos que hace el país por una cifra tan pequeña como 100 millones de dólares, o algo menos, porque podría conformarse con acá algo no menos. hubo, en estos anuncios no hubo ningún momento en el que las autoridades dijeran, bueno, y vamos a recortar en tal lado, en tal otro. Algunas cosas, aunque no sumaran 100, una señal de que sumaran 50, digamos. Creo que de ese punto de vista también es una mala señal. ¿Y para terminar? Pablo, para terminar entonces, con este panorama que hemos descrito en tanto el resultado de la economía como esta rendición de cuentas, ¿qué perspectivas fiscales se manejan? ¿Se cumplirá la meta de este 2,5% para 2019, como se ha fijado el gobierno? ¿Este mayor crecimiento que se dio en esta primera parte del año, abre un espacio fiscal para este o para la siguiente rendición de cuentas? A nuestro juicio no deberíamos interpretar que este mayor crecimiento de la actividad económica abre un espacio de expansión del gasto. Todavía parece bien difícil que se cumpla la meta porque tenemos un desvío fiscal importante, como decíamos antes. La economía va a mostrar un desempeño mejor del que estábamos esperando, pero todavía tenemos que los aumentos automáticos del gasto se están llevando buena parte de los aumentos automáticos de los ingresos, producto de la mejor
actividad económica, con lo cual a nuestro juicio la restricción fiscal va a seguir siendo un tema muy relevante de aquí a que termine este periodo de gobierno. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Un minuto queda, Pablo. ¿Alguna consideración extra, sobre todo en este plano de mirar hacia adelante? Bueno, yo creo que como decíamos recién, la economía uruguaya dejó atrás un periodo de estancamiento largo de 2 años que terminó a mitad del año pasado. La economía está creciendo a un ritmo fuerte. También es importante que el gobierno ha logrado bajar sustancialmente la inflación. Yo creo que el gobierno hoy por hoy, con este buen desempeño de la economía, tiene la chance de terminar este periodo de gobierno con la inflación dentro del rango meta. Hay algunos desafíos. El frente fiscal, decíamos recién, es un desafío. Creo que hay otro desafío importante, que es la próxima ronda de negociaciones salariales, que va a empezar en 2018. Es clave que esa ronda de negociación salarial permita una nueva moderación de los salarios en términos nominales, y el país arrastra como 3 factores de debilidad: una situación fiscal todavía frágil, una situación de atraso cambiario importante que deja con poca rentabilidad a los sectores que compiten en los mercados internacionales, y un mercado de trabajo que todavía no muestra señales de recuperación, y hay un doble desafío: que mejore el nivel de empleo y que aumente significativamente la productividad. Pero tenemos un contexto claramente mejor que el que teníamos previsto un año atrás. Hemos estado charlando con Pablo, el economista Pablo Rosselli de Deloitte. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un gusto.